Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 a través del canal de todos, Super TV 55 desde Santiago, el primer Santiago de América. Somos República Dominicana. Estaremos en este miércoles, mitad de semana, miércoles 15, compartiendo con ustedes las más importantes informaciones, análisis, comentarios. También tendremos entrevista en la noche de hoy. Estará Bienvenido Pérez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Además, es de los coordinadores de campaña del candidato a la alcaldía por el PLD, Víctor Fadul. Bienvenido Pérez estará con nosotros en la noche de hoy. También estaremos compartiendo con ustedes historia política dominicana en una primera parte. Esta noche, como siempre, Ignacio Guerrero con su cápsula de elecciones 2024. Esta mañana estuvo con nosotros Ilsi Cruz, fue aspirante a una diputación en la circunscripción 3 del PRM en Santiago. Ilsi Cruz, está caliente Ilsi Cruz. Ilsi Cruz, que no está muy contenta con los resultados de las encuestas, ha solicitado que se le permita ver la ficha técnica, pero se la niegan. Estaremos esta noche escuchando a Javier Jiménez con su comentario, entre otras informaciones importantes que estaremos compartiendo con todos ustedes. También tendrá su comentario y el saludo de esta noche, Edison Meléndez. Gracias, Fran. Buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia de Super TV Canal 55 y especialmente a los que siguen este importante programa Elecciones 2024, este programa de temporada diseñado para que la gente en la República Dominicana tenga información de primera mano para el proceso de escogencia que tendremos en febrero, donde se estarán eligiendo los candidatos o los futuros alcaldes en los municipios, directores de distritos municipales y los concejales y vocales, y posteriormente en mayo estaremos escogiendo al presidente, vicepresidente de la República y todos los legisladores que componen, valga la repetición, el cuerpo legislativo. Es el aporte del canal de nosotros, que ustedes tengan buenas informaciones y puedan hacer una buena escogencia de quiénes serán sus representantes a partir del año 2024. Nosotros más que complacidos de contar con la sintonía tanto local, nacional como internacional de esos dominicanos que siempre están al pendiente de lo que sucede en la República Dominicana. Así iniciamos esta noche elecciones 2024. Bueno, siguen las quejas con esto del proceso que se llevó a cabo para elegir a los candidatos en diferentes niveles electivos con miras a las elecciones 1 de febrero y luego las elecciones de mayo, que serán las congresuales y donde se elige el Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente o vicepresidenta. Esta mañana estuvo con nosotros Ilsi Cruz, que es otra que se queja del proceso, pero ayer Edison en el Congreso, en la Cámara Alta, el senador de Monte Plata se quejó y le solicitó a sus compañeros para someter a través del Congreso, la Cámara Alta, para que se elimine una de esas modalidades que no ha sido la más democrática según la gran mayoría, que es el tema de las encuestas. Además, Ilse esta mañana hablaba de que cómo era posible
de que una encuestadora con raíces en Santiago viniera precisamente a la provincia de Santiago a hacer ese trabajo donde se iban a elegir a los candidatos en cuanto a lo congresual se refiere. El senador de Monteplata fue derrotado por el señor Tineo allá, una cosa que no ocurrió solamente en Monteplata, hubo otros senadores que perdieron las encuestas, muchos disgustos, muchas quejas de gente que dice no encuestaron a la totalidad de los municipios o las circunscripciones o lugares donde los encuestadores no llegaron, y esto dejó un sabor amargo aquí en Santiago con la Fuerza del Pueblo, que debió repetir una vez más estas encuestas. Ran, yo le pregunto a ustedes, a todos los que nos están observando, ¿quién montó el proceso de convención? La Junta, ¿verdad? ¿Y por qué no le entregaron a la Junta Central Electoral? Mire, yo necesito escoger mis candidatos. Hagan ustedes las encuestas. El dinero que a mí me corresponde por ley, no me lo den. Y lo que ustedes gasten en las encuestas, si se quería hacer un proceso transparente en la escogencia, no. ¿Qué se hizo en esto? Mire, aquí quedó más que evidenciado que el coronel que no tuviera quien le escriba, se lo llevó quien lo trajo. Porque conozco del trabajo de IRSI, trabajé con IRSI, sé del potencial. Muchas veces en política la gente que tiene talento, que tiene proyecciones, es la manera más fácil de frenarlo. La entrada de IRSI a la boleta le complicaba la situación a mucha gente, y por eso a veces las opciones no son las correctas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Frank, que propuso el senador, de que eso sea sacado de cuajo de la ley para utilizarse como método. Lo hemos dicho desde el primer día. Y más aún cuando tú sabes que no se hicieron ninguna encuesta. No se hicieron encuestas. Porque tenía un padrino, que lo dijimos desde el primer día. Yo le digo, no solamente en el PRM, en todos. ¿Por qué y quién es el padrino de cada uno de los que están en la boleta en todos los partidos? Porque fue un reparto, y la garantía de que se siga teniendo el control, de que 5, 2, 3 personas, una persona tenga el control, es el elemento que dio el traspié. ¿Por qué? Porque en todos los partidos hay una militancia secuestrada que no se le permite opinar, y no querían llevar las decisiones a esas masas y prefirieron inventarse el peor de los absurdos para elegir candidatos, y se pusieron todos de acuerdo, que es lo peor, para vulnerar la democracia, y ahí está el resultado. Pero lo peor de todo es que los aspirantes tenían que acogerse a lo que dijera el partido, sin demostrarle, sin enseñarle la muestra, sin enseñarle la encuesta que se hizo. Hay gente que no sabe cuál fue el porcentaje que sacó, y yo creo que realmente ellos merecen de que le digan, mire, su porcentaje estuvo por aquí, para ellos tener una idea de cómo anda su trabajo. Pero estas encuestas que se hicieron realmente no dice de la realidad en cuanto a lo electoral se refiere. Hay gente que estaba apostando a que se fuera una primaria, porque las cosas iban a ser diferentes, muy diferentes a lo que fueron estos resultados, que muchos, pues, con sobrada razón, lo han protestado o han ido a instancias buscando la forma de que esto, pues, por lo menos se aclare. Hay una cosa, a mis amigos que se quejan con todo el derecho y tienen todo mi apoyo, porque yo he sido víctima de eso mismo. Ahora, si usted va a jugar pelota y usted está viendo que los ampallas no son ampallas, sino que van a defender los intereses particulares, no se meta. ¿Y quién me hace a mí firmar un descargo, Frandy? Que firmar un descargo de que yo no puedo ir a los tribunales. Ustedes lo firmaron y dejaron que le pusieran las reglas. Yo en cosas así no participo, que lo cumpla feliz, porque la política no es una competencia de velocidad, es de resistencia. Entonces, si ustedes se dejaron, porque hay mucha gente que pensaba que las encuestas se iban a cubrir. Yo tengo un amigo que hizo encuesta para un partido y me dice, pero eso no fue lo que yo presenté.
Yo le dije, cállate la boca, olvídate de eso, convéncete de que tú hiciste el trabajo, pero que eso no fue lo que yo presenté, eso no son los resultados. Digo yo, hermano, olvídese y cállese con eso, que aquí lo que menos hay es esa libertad de escoger, porque los partidos son empresas de dos dueños, de un dueño que es el que decide, y pequeños accionistas en los municipios y en las provincias, que son los que deciden. Señores, pero aquí hubo un atropello con los alcaldes actuales, que eso no tiene madre. Todavía se está debatiendo si Faride, una mujer, oye, como Faride, si es ella o no es ella la candidata a senadora. Y parece que no va a ser ella. Pero eso es vergonzoso. Es vergonzoso porque ¿qué sentido tiene militar entonces en un partido? Si cualquier boquilloso tiene más valor que lo que usted representa. Porque el asunto es ganar, pero ganar yo, a mí no me importa lo que pase con los demás. Ahora, las experiencias son para no repetirse. Nos fue mal. Es que las bases de los partidos al unísono tenemos que pedir. Y si hay que marchar, y si hay que llevar un recurso donde que hay que unirse y hacer que los partidos vuelvan a ser espacios de democracia y participación. Señores, ningún partido tiene lo que tenía antes. Ese comité, ¿usted recuerda, Fran? Ese comité, se reunió el comité municipal de tal partido. No existe. Todo viene enlatado de la capital. Fulano decidió, el otro dijo, cállese, vaya, y fue fulano que decidió. Porque hasta eso se perdió en los municipios. La vergüenza y la dignidad. A los santiagueros no tienen como la gente más complicada para hacer política. El que le dicen te voy a mandar para Santiago, y para Santiago no. Porque Santiago creó una identidad y se descentralizaba totalmente. Decía, no. La decisión de Santiago la toma Santiago. Se lo dijeron a Balaguer, se lo dijeron a Peña Gómez, a Jacobo, a todo el mundo. No. Entonces entendían que los santiagueros, en términos políticos, Santiago era una provincia complicada. No es eso. Era que Santiago, era en tiempo pasado, que Santiago no permitía imposiciones porque se creaba una crisis. Ya no. Lo que diga Paliza, lo que diga Lionel, lo que diga Danilo, es lo que usted ve en los partidos políticos, que eso es dañino y hay que romperlo. Hay que recordar que la Junta Central Electoral se desligó de las primarias de los partidos, o más bien de los procesos internos, sí le dio las facilidades que los partidos buscaban. En este caso, supervisar las primarias y las asambleas. Creo que facilitó también los escáneres a los partidos para que hiciesen ellos sus procesos. Pero la Junta desligada, a los partidos son los responsables de lo que ocurrió en estas elecciones para las candidaturas de las próximas elecciones, tanto de febrero como de mayo. ¿A quién responden esos jueces? Lo ponen los mismos dueños de los partidos, se ponen de acuerdo. Y eso no nos hace bien. Señores, el disgusto que hay en los partidos, en todos, el disgusto que hay es gigantesco. Y entonces después nos preguntamos, ¿por qué la poca participación? ¿Por qué la gente no se motiva a participar en lo político? Es que hoy en día no tiene ningún sentido militar en un partido. No importa que usted sea de la base, mando medio, usted no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay toma de decisiones colectivas. No las hay. Mira, entonces, ¿cuál es el sentido? Es una falta de respeto, una desconsideración, un atropello lo que se hace. Él sí decía, óyeme, yo gasté recursos, mi tiempo, mi familia, todo, y para que me salgan con una cosa de que yo solicito por lo menos que me den una satisfacción de cómo terminaron los resultados, y lo que me dan es precisamente lo mismo que yo sé, que ganó fulano, que ganó fulano y fulanita, pero no me están dando lo que solicito. Y en 2 ocasiones le dijeron, pues solicítelo a tal instancia. Lo hizo y le entregaron lo mismo que le entregó el primero. O sea, ponen de relajo, de mojiganga a una persona. Es que no existe eso. Ahora, ¿cuál es el asunto? Hay que nuclearse para eso, sacarlo del escenario político electoral de la República Dominicana. Y la Junta no puede estar, porque la Junta
es la garante. Ahora, si usted es un juez que le debe el favor a los que controlan los partidos, ¿qué usted va a hacer? Lo que ellos digan. Usted va, por ejemplo, al Tribunal Superior Electoral, que hay que agotar las vías. Y el fallo siempre es a favor de los partidos, porque esos son los que nombran. Y si tú te portas mal y no eres un arlequín, cuando venga el cambio no te renovan y te sacan. Mira, José, nosotros estamos de acuerdo contigo. José Herrera dice, cuando se realiza una encuesta se debe poner el nombre de cada barrio o urbanización. Además se debe poner la dirección de cada hogar que se elige para entrevistar a la persona. Para la supervisión eso es lo correcto. Es cierto, es así, pero es que a ellos, a los aspirantes, no le presentaron ningún informe. Miren, encuestamos esto, a fulanito, allá y acá y aquí. No, ganó fulano y ganó fulano. Ya, ustedes perdieron. Eso fue todo. Herrera, yo tengo un amigo que le hizo las mediciones a un partido. Y él me dice que eso no fue lo que él presentó. Yo trabajo para una empresa encuestadora. Eso es grave. Y no estoy desacreditando el método. Lo que pasa es que no se tomó en cuenta los resultados de la encuesta. No es verdad. Todo el que tenía, yo se lo puedo agarrar por todos los partidos, uno por uno, y decirle, fulano de tal en tal circunscripción está ahí porque es de fulano que tiene un enllave en la capital. El otro es porque es diputado actual. La otra es porque es diputada actual. Ese porque tal, este hijo de este familia de este, y ese lo puso eso. Bajo ningún concepto, nosotros estamos cuestionando las encuestas. Estamos cuestionando a las direcciones partidarias. Porque, Herrera, cuando usted viene con las encuestas aquí, trae un legajo de papel de este tamaño, Claro. de este tamaño, ¿y qué es lo que le dicen a la gente? Usted perdió, como decía Corporán. ¿Es eso? ¿Qué es lo que dice Ilse? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Y usted que sabe de encuesta, Herrera, sabe que hay cuestionarios, que hay tabulación, todo ese proceso de decir, déjame ver qué fue, no es que yo perdí, déjame ver. Por ejemplo, Ilse, que de la circunscripción 3, ¿dónde estaba floja? En la parte urbana, en la parte más rural, estaba floja en Baitoa, estaba floja en Puñal. Eso es, ¿dónde midieron? ¿A qué midieron? ¿Dónde me caí? Pero no, aquí lo que le han dicho, usted perdió o usted ganó. Punto, no más. Punto, no más. Entonces, con todo el respeto, vuelvo y repito, aquí no hubo encuestas, porque hay en que me consta de personas que me dijeron que eso no fue lo que ellos presentaron, y los partidos presentaron lo que le dio la gana, lo que le convenía a fulano de tal. Y vuelvo y repito, el que no tiene la capacidad para ver más allá de la curva va a tener problemas. Porque ustedes sabían que eso venía. Todo el que se metió a ese asunto sabía que el destino final era eso. Vamos a una publicidad. Ya regresamos con más del contenido para hoy. Quédese con nosotros. Esto es Elecciones 2024.
Vamos ahora a conectarnos con un hecho histórico. Vamos a hablar de la historia política de la República Dominicana. Es una primera parte que compartimos con todos ustedes en Elecciones 2024. La República Dominicana siguió un camino muy distinto al resto de América Latina durante el siglo XIX, ya que se independizó no una, sino 3 veces, una vez de Haití y otras 2 de España. Desde entonces, sin embargo, ha seguido un patrón más parecido al resto de América Latina, una lucha prolongada para crear una democracia que funcione para sus ciudadanos, que a menudo se queda corta. Para saber por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política dominicana. Los primeros habitantes de lo que hoy es la República Dominicana llegaron alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Eran taínos, un grupo de indígenas araucanos que se dedicaba a la agricultura, especialmente del maíz y la yuca, y contaba con una jerarquía política sofisticada, liderada por caciques. Al momento de contacto con los españoles, Quisqueya, como llamaban a la isla, estaba dividida en 5 cacicazgos principales, que a su vez se dividían en itainatos. El contacto europeo sucedió cuando Cristóbal Colón se topó con la isla en su primer viaje el 6 de diciembre de 1492. En aquella ocasión, los españoles se concentraron en la costa norte, donde encontraron resistencia de los iguayos, la primera en América. Unos viajes después, ya con varios asentamientos permanentes fallidos en la isla, Santo Domingo se convertiría en la primera ciudad europea en el continente. Con la colonización vino también la explotación de los taínos, que pronto fueron forzados a trabajar en busca de oro, pero el maltrato de los europeos, aunado a las enfermedades contagiosas traídas por los españoles, pronto arrasaron con la población indígena. Historiadores estiman que para principios de 1510 ya habían perecido alrededor de 85% de los taínos. Bajo esas circunstancias, la corona española autorizó en 1501 la importación de negros esclavizados, que pronto serían la mano de obra principal en la isla. Para 1606, documentos oficiales hablan de 9.600 esclavos africanos, o alrededor del 64% de la población total de la colonia dominicana. Durante el siglo XVI, Santo Domingo prosperó, siendo primera en América en múltiples campos, incluyendo la primera universidad en el continente, fundada en 1538. El primer hospital, el de San Nicolás de Bari en 1503, el primer libro escrito por españoles en América, el primer convento y la primera catedral. Sin embargo, 2 cosas claves vinieron a cambiar la dinámica. La primera fue el descubrimiento de tierra firme y con ella el oro de incas y aztecas. La segunda fue que gracias a su lugar estratégico en relación a la corriente del Golfo, La Habana fue designada como puerto principal para la flotilla anual, el convoy de barcos que llevaban el oro de América a España. De ahí en adelante, Santo Domingo quedaría relegada a segundo plano dentro del Imperio Español. Peor aún serían las llamadas devastaciones de Osorio, un plan que forzó la despoblación de la parte occidental de la isla en 1605 y 1606. Esto se debió al contrabando que tenían ahí con los holandeses y otros europeos, lo que enfureció a la corona española, que justo estaba en guerra con los Países Bajos desde 1568. De modo que la isla que Colón había bautizado como la Española dejó de serlo exclusivamente cuando otros europeos tomaron ventaja del despoblamiento. La mejor colocada para hacerlo era Francia, ya que corsarios franceses habían tenido una base en la isla de Tortuga, un islote frente a la costa de lo que ahora es Haití, por unos 50 años. Así, lo que había sido un pequeño centro pirata pronto se convirtió en una colonia francesa oficial. Esto allanaría el camino para que 2 futuros estados compartiesen la isla, una dinámica que moldearía profundamente la historia de ambos países. La Revolución Haitiana de 1791 acabó con la autoridad en ambas partes de la isla. El lado oriental sufrió múltiples ocupaciones y ataques de tropas francesas, inglesas y haitianas, dada su ventaja estratégica para controlar Haití. El mando español se restableció en 1809, pero esto fue más en la teoría que en la práctica, por lo que José Núñez de Cáceres, un antiguo administrador colonial, pudo declarar la independencia de España en 1821. Sin embargo, la independencia fue totalmente efímera. Solo meses después, Jean-Pierre Royer, el gobernante de Haití, invadió Santo Domingo con un ejército de 10.000 hombres. Sin capacidad de resistencia, Núñez de Cáceres entregó la capital el 9 de febrero de 1822.
Los haitianos ocuparían la parte oriental de la isla durante más de 2 décadas, pero su gobierno nunca fue popular. Había ya resentimiento por previas masacres, como la de Moca en 1805, pero a esto se le agregarían expropiaciones de tierra, expulsiones del clero católico y sobre todo impuestos y restricciones del Código Rural que los haitianos impusieron para poder pagar su deuda con Francia. El efecto de estas medidas se sintió con particular fuerza en Santo Domingo, así que fue justo ahí que en 1838 Juan Pablo Duarte inició una sociedad secreta de resistencia, conocida como la Trinitaria. El movimiento tomó fuerza después de que un terremoto en 1842 empeorase la economía de la isla y suscitara una guerra civil en Haití. Los trinitarios se aliaron con la oposición a Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano de ese momento, y pronto los dominicanos declararon de nuevo su independencia. Esta vez de Haití, en la Puerta del Conde, en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1844. El general encargado de defender la independencia del nuevo estado fue Pedro Santana, un acaudalado ganadero que ganó la batalla de Azúa, un combate decisivo contra los haitianos, el 19 de marzo de 1844. Victorioso, Santana se otorgó poderes dictatoriales para mantener a raya la amenaza haitiana, o al menos así fue como lo justificó, y luego procedió a matar o exiliar a los trinitarios que no estaban de acuerdo con él, incluyendo a Juan Pablo Duarte y María Trinidad Sánchez, una de las diseñadoras de la bandera dominicana. Santana continuó siendo el hombre fuerte en la parte oriental de la isla durante las siguientes 2 décadas, pero frente a la agitación económica, los disturbios locales y aún temeroso de la invasión haitiana, Santana intentó convertir a la República Dominicana en el protectorado de varias potencias más fuertes, incluidos los estadounidenses, los franceses y los ingleses, hasta que los españoles finalmente acordaron que recolonizar la isla en 1861. Regresar al dominio español, sin embargo, no tuvo mucho apoyo local, especialmente después que los españoles impusieran una serie de políticas económicas y fiscales impopulares, y pronto la resistencia se convirtió en la Guerra de Restauración, un conflicto de guerrillas que terminó costando la vida de unas 75,000 personas, pero desproporcionadamente del lado español. La cantidad de bajas y el alto costo de la guerra hicieron que el conflicto fuera extremadamente impopular en España. Renuentes a seguir luchando por un territorio que tenía poco atractivo, los europeos rescindieron oficialmente la anexión del país el 3 de marzo de 1865. Las múltiples guerras, invasiones y conflictos dejaron a la República Dominicana con un país fragmentado lleno de caudillos. Eso creó un sistema político que tenía un enfoque clientelista de los bienes públicos. Carecía de medios de sucesión institucionalizados y la violencia dominaba en vez que el Estado de Derecho. La Segunda República fue un periodo de virtual guerra civil, plagado de rebeliones y conspiraciones entre los 2 principales partidos de la época, azules y colorados. Los azules, más inclinados a puntos de vista liberales, representaban a los cultivadores y comerciantes de tabaco del norte del Cibao. Los colorados, mucho más conservadores, representaban los intereses del noroeste, sur y este. Los azules produjeron a Ulises Eroz, popularmente conocido como Lilis, cuya dictadura a partir de 1886 proporcionó estabilidad y modernización, como la electrificación de Santo Domingo. El problema fue que el mando de Lilis dependía de grandes préstamos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse, estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de sobornos, pagar el ejército, financiar el desarrollo de la infraestructura y ayudar a establecer ingenios azucareros. Pero cuando los precios del azúcar cayeron a finales del siglo XIX, la creciente deuda pública hizo imposible que se pudiera mantener la maquinaria política. Eroz respondió buscando préstamos secretos de banqueros, plantadores de azúcar y comerciantes locales de Nueva York que a la larga fueron insostenibles. En 1897, con su gobierno prácticamente en quiebra, Lilis imprimió 5 millones de pesos sin base financiera alguna. Llamadas papeletas de Lilis, la maniobra terminó llevando a la bancarrota a la mayoría de los comerciantes dominicanos, lo que a su vez inspiró una conspiración que terminó con la muerte del dictador. En 1899, cuando Lilis fue asesinado por los tabacaleros del Cibao, a quienes había ido a pedir un préstamo, la deuda pública superaba los 35 millones de dólares, 15 veces el presupuesto anual. Los 6 años posteriores a la muerte de Lilis fueron testigos de 4 revoluciones y 5 presidentes. La inestabilidad de la isla provocó la eventual intervención de Estados Unidos.
Theodore Roosevelt se hizo cargo de las finanzas de la nación caribeña a través de una injerencia administrativa destinada a garantizar el pago de las deudas dominicanas con otros países extranjeros en un esfuerzo por evitar la intervención de cualquier potencia europea, una política que terminó por llamarse diplomacia del dólar. Por algunos años después, la República disfrutó de una paz relativa bajo un presidente liberal y reformista, Ramón Cáceres, que por cierto fue uno de los conspiradores en el magnicidio de Lilis. Sin embargo, cuando él también fue asesinado en 1911, una serie de revueltas y revoluciones desestabilizaron el país y dieron a Estados Unidos el pretexto para mandar a los Marines a ocupar la isla de 1916 a 1924. La ocupación se topó con la resistencia de los gavilleros, guerrillas lideradas por tipos como Ramón Nátera, que tuvieron particular auge en el Ceibo y San Pedro de Macorís. Para neutralizarlos y tener más apoyo a la ocupación, los norteamericanos construyeron infraestructura y trajeron avances en varias áreas, desde la salud y el saneamiento hasta las carreteras y la educación. Además, capacitaron al ejército dominicano y establecieron procedimientos para crear un gobierno democrático, al menos en teoría. Cuando desocuparon la isla el 27 de diciembre de 1924, los norteamericanos dejaron atrás una nación obsesionada con el béisbol, una democracia electoral incipiente y un ejército bien entrenado bajo el mando del general Rafael Trujillo. Trujillo era un hombre muy Continuamos aquí en elecciones 2024, recordándoles que faltan 99 días para las elecciones congresuales y municipales que serán en febrero del 2024 y 190 días para las elecciones congresuales y presidenciales. Vamos de inmediato a ver estas cápsulas informativas
de elecciones 2024 que en el día de hoy nos preparó Ignacio Guerrero. Veamos. En ocasiones, las estadísticas ocultan realidades y despiertan ilusiones. Y eso es peligroso en la política. Cuando las estadísticas ocultan verdades y al mismo tiempo provocan como ilusiones en lo que aspiran a posiciones electivas. Porque si nos llevamos de las estadísticas y no vamos a la realidad, nos confundimos. Y cuando vienen las elecciones y vienen los resultados, entonces viene el golpe, porque no trabajamos en base a la realidad. Las encuestas que presentan estadísticas son herramientas de trabajo. Deben analizarse punto por punto. Y usted compara esas estadísticas con la realidad para determinar si real y efectivamente su posicionamiento en atención lo que plantea un trabajo de investigación social. Con esa sentencia le decimos saludos fraternos, amables televidentes, bienvenidos y bienvenida a otra entrega de Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Como cada miércoles, evaluemos las encuestas que están a nuestro alcance. Hoy tenemos varios escenarios y vamos a comenzar con el nivel municipal. Una encuesta, o más que una encuesta, un estudio que no fue profundo, sino un estudio rápido a la luz de la creación de Rescate RD, la Alianza Rescate RD. Y se hizo a nivel de escuelas de comunicación. Para ver los niveles, inmediatamente se anunciará eso, o sea que es especialmente un sondeo que se hizo. Y en ese sondeo se plantea que en el Distrito Nacional, el Partido Revolucionario Moderno tiene a nivel de la senaduría un 45% y Rescate RD un 47%. O sea que a nivel de la senaduría, Rescate RD supera al PRM. A nivel municipal, Rescate RD tiene un 44% y el Partido Revolucionario Moderno tiene un 46%. O sea que la alianza representa una amenaza seria para que el partido de gobierno pueda permanecer con el control del ayuntamiento del Distrito Nacional y la representación ante el Senado de la República. Pero en ese estudio rápido, Abinader sigue encabezando la simpatía, la preferencia electoral, con un 52.3%, Leonel Fernández un 22.4%, Abel Martínez 16.7%. En ese mismo sondeo que se hizo, que a nivel del Senado, Rescate RD está por encima. Todavía el Partido Revolucionario Moderno no ha escogido a su candidato a senador, que estará entre Farideh Raful, y si se alía Alianza País con el PRM, podría ser Guillermo Moreno. En Santiago, ¿cuál es la situación de Santiago? La encuesta más reciente de los empresarios de Santiago, Luis Abinader supera a Leonel Fernández con 32 puntos, porque tiene 52 puntos contra 18 puntos por ciento. Abel Martínez en Santiago está mejor que Leonel y tiene un 29.5%, de acuerdo a la encuesta auspiciada por los empresarios de Santiago.
En la línea noroeste, también los empresarios del noroeste, sobre todo el empresariado vinculado a la producción agropecuaria, también está auspiciando sus encuestas en Mao, en Montecristi, en Sabaneta, en los municipios cabecera de las provincias. San Fernando de Montecristi es el municipio cabecera de Montecristi, Mao de la provincia de Valverde y Sabaneta, Santiago Rodríguez, pero también en Dajabón, que es el municipio cabecera de la provincia que lleva el mismo nombre. Entonces, logramos hacer una ecuación promedio de todas las informaciones que nos suministraron compañeros periodistas de la línea noroeste en base a las encuestas que ellos manejan, que auspiciaron los empresarios. ¿Cuál es el posicionamiento de los candidatos presidenciales en la línea noroeste en base a esas informaciones? En base a esas estadísticas, Luis Abinader corona 54.5%. Leonel Fernández 23.2%. Abel Martínez 18.3%. Esas son las informaciones que nos hicieron llegar periodistas de la línea noroeste. Pueda que sea el retrato del momento, que podría variar de aquí al 2024, pero también en la línea noroeste se coincide con la Galo, con Herrera Almonte y Asociado, RD Elige, Marketing Estrategia, que en todas esas encuestas Abinader sobrepasa el 50%. Incluso en la más reciente de la Galo registra un 55.8%. Promedio de todos esos trabajos de campo, Abinader ronda 53.1%, Leonel Fernández 29% y Abel Martínez un 14.3%. Esas son las estadísticas de hoy. Repetimos lo que dijimos al principio, las estadísticas ocultan realidades y despiertan ilusiones. A los políticos, a los candidatos que utilicen esas encuestas como herramienta de trabajo, que identifiquen sus debilidades, sus fortalezas, porque solo así podrán ejecutar un trabajo que le garantice superar las debilidades y convertirse en instrumento de poder. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Esta mañana estuvo con nosotros Ilsi Cruz. Ilsi, aspirante a una diputación por el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 3 de la provincia Santiago.
Ella mostró su inconformidad ante la elección que se hizo con la modalidad de encuestas. Pero vamos a ver parte de sus declaraciones esta mañana cuando fue entrevistada en el café de Diario 55 por Lenis Tejada y un servidor. Eso no es un método para tú seleccionar candidatos, es un método para medir en un momento, que como siempre se ha utilizado. Método de trabajo. Es un método de trabajo que me dice, mira, ok, Ilse, mira, la encuesta dice esto, tú en Licey estás floja, ¿qué tiene que hacer Ilse? Reforzar. Y te aseguro que si yo utilizo la estrategia correcta en una semana, se comienzan a ver cambios en los resultados. Pero tú no me puedes a mí juzgar en un momento en el que, vamos a suponer que sí que se hicieron, porque yo tengo que creer que se hicieron. Porque de no creer que se hicieran, entonces tengo que asumir y entender que me engañaron. Y a mí se me midió con un método de encuesta. Entonces, pero fue un momento. Ahora, si tú me dices a mí, un mes antes yo tengo una encuesta, que no la hice yo ni la mandé a hacer yo, que llegó de una encuestadora extranjera. Un mes antes yo estoy en una posición muy buena que me coloca a mí automáticamente dentro de la boleta. Y yo veo eso y yo, bueno, pues estamos bien, pero vamos a trabajar. Si estoy en la cuarta, yo voy a trabajar para la primera, aunque me quede en la segunda o la tercera. Y comenzamos a acelerar. Tú no me puedes decir a mí que de un mes a otro yo voy a bajar de una posición 4 a una 10. No hay posibilidad que tú me digas a mí, que ni aún yo sentándome, yo puedo, entre una encuestadora y otra, bajar 6, 7, 8 escalones. No hay posibilidad de eso. Entonces, por eso yo he insistido en esto. Ahora, de que el método es horrible, es un método que no te dice a ti. Porque mira qué pasa. Cuando yo vi con el equipo cómo vamos a enfrentar un método de encuesta, donde tú tienes un universo que es la circunscripción completa, donde hay de todos los partidos, donde hay gente que yo no he podido visitar porque es imposible que yo le llegue a la población completa de la circunscripción y tener que pensar, ¿y si les toca ir allá? Pero como también puedo decirlo, que es igual no es ventaja. Si le toca ir también a los que tienen menos trabajo que yo, pues van a decir menos que yo, ¿verdad? Que es lo que yo entendí en ese momento. Y me fui confiando en el trabajo, no en el método. Me fui confiando en el trabajo de equipo que llevamos. Señores, yo hice publicidad y yo hice rueda de prensa, yo hice medio hasta en el programa de Santiago Matías. O sea, si hay que moverse en medio para proyectar a figura, yo le he hecho en todo. Y a eso vamos a sumarle algo. Mi tasa de rechazo yo puedo decir que es casi nula. Que tú pudieras decir, bueno, tú tienes aceptación de un lado, pero tú tienes una gran tasa de rechazo. Pero ese no es mi caso. Y lo pueden preguntar en cualquier rincón de la circunscripción y de la provincia, porque yo he hecho un trabajo provincial. Y como servidora pública, en una institución que trabaja con personas vulnerables, yo he quedado bien plantada, porque hemos hecho un trabajo de servir, y lo hemos hecho con vocación y con amor. Y eso no se finge. Ilse, si este método ha sido tan criticado, desde antes de aplicarse las encuestas, ya estaba siendo muy criticado por los líderes de opinión, por candidatos, etc. ¿Cómo es que todos los partidos, o digamos, todos los partidos de mayoría, mayoritario en la República Dominicana, optaron por este bendito método? Mira, yo creo que los partidos se vieron en una encrucijada. Yo leí en un grupo una publicación de un diputado actual de mi partido que decía que ellos habían empujado al partido a ese método. Porque los diputados entendieron en su momento, bueno, yo soy diputado, me conocen en el país completo porque soy uno de 190. El método que más me conviene a mí para yo tener una seguridad, ya que el partido no me va a reservar, es una encuesta. Preguntan por Juan, Juan es el diputado de Elia Piña. A Juan lo conoce todo Elia Piña, porque es el diputado, pero también el territorio, porque en algún momento Juan tuvo una intervención nacional. Y ellos forzaron a los partidos en general a utilizar el método de encuesta. No lo hicieron al 100%, hubo lugares donde no les convenía, porque nadie influyó, porque fueron malos congresistas que se metieron en esa, con miedo a salir, porque no lograron que los reservaran, porque reservando todos los congresistas, por ejemplo, de Santiago, se violaba el 20% y no iba a haber posibilidad entonces de hacer alianzas. Entonces ellos inteligentemente, porque tengo que decirlo porque ese señor lo admitió, y no recuerdo el nombre del diputado, pero es un diputado conocido del país, no de Santiago. Él lo dijo, nosotros nos reunimos con el partido y forzamos a este método. Y yo fui uno de los que dije que no nos convenía. Así mismo lo admitió.
Lo primero que yo hice, después de llorar muchísimo, porque tengo que ser sincera con ustedes, eso me agarró a mí y me sacó de equilibrio. O sea, tú estás seguro de algo y cuando rápidamente tú, después de un día entero esperando, ves que tu nombre no está ahí, lo primero es que te da como un apretoncito. Yo me acosté y todo el mundo llamándome, yo muy tranquila, y a las 3 de la mañana rompí a llorar y duré un día entero en eso. Pero esos son de los pasos normales en situaciones como esta. Luego de ahí me paré y bueno, vamos a solicitar la encuesta. Vamos a solicitar el dato, la ficha técnica para que me digan de dónde salieron esos números. Y en eso hice una primera solicitud el mismo viernes de esa semana. Se presentaron los resultados el lunes, yo la hice el viernes. 2 semanas después me respondió la CNI que fuera a ver la ficha. Yo voy a Santo Domingo y me enseñan otra vez los resultados. Y yo le digo, no, pero que yo no quiero resultados porque ya eso ustedes lo colgaron en la página. Yo quiero ver la ficha técnica. Ah, que no la tenemos, que está, pero no la podemos dar. Entonces, solicítala tú a la encuestadora vía un documento. Yo, bueno, pues no hay problema. Yo hago mi carta y solicito a la CNI que le pida a la encuestadora que me dé mis fichas técnicas. Que me lo sugirieron ellos, ¿verdad? O sea, que si tú me lo sugieres, yo entiendo que es así. Claro. Pues cuando lo hago, le deposito el documento, 2 semanas después, vuelven y me llaman y me dicen que vaya a buscar lo que yo pedí. Y yo voy y resulta que yo tengo la misma cosa que me habían entregado anteriormente, que no me lo llevé, pero sí en un sobrecito impreso. Y cuando yo abro, pero esto no fue lo que yo pedí. Yo sigo pidiendo lo mismo y no me lo dan. Entonces me dicen, no, pero es verdad, eso no es lo que usted pidió. Vamos a solicitarlo nuevamente. Y en eso estoy desde el día 1 de noviembre. Y ya hoy es 15. Atendiendo a ese retardo y sabiendo que el tiempo en estos casos es muy delicado, peligroso y siempre juega en contra de los candidatos, precandidatos, nosotros nos fuimos a una solicitud formal ya vía tribunal. Entonces estamos en el Tribunal Superior Electoral con un recurso de amparo, solicitando que le pidan a la CNI PRM que la encuestadora le entregue la ficha técnica con todo lo que yo necesito. Si yo voy a un examen y mi profesor me dice te quemaste y me pone un 0, yo tengo derecho a pedir que me muestre mi prueba. Y si todavía yo tengo la prueba y veo que hay respuestas que son positivas, pues yo tengo un derecho a reclamo. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Ilse, ¿por qué si el PRM dio incluso un plazo, no sé si eran de 6 días o algo así, para que si alguien tenía un reclamo lo pudiera elevar, y el PRM tiene esos datos, porque los niega? Tú ves, ¿Por qué los canaliza a través de terceros? No, porque la empresa contratada sirvió al partido. La lógica dice que es el partido el que está obligado a entregar el pliego de la ficha técnica con la que hizo la encuesta. ¿Qué oculta? Totalmente lógico. Por eso yo llamé, conociendo a los jefes de la encuestadora aquí, llamé pidiendo que ellos me entregaran, y esa respuesta fue la que me dieron. Nosotros fuimos contratados por el partido. A ti no te podemos entregar nada. Eso tiene que ser vía solicitud del partido. Y eso fue lo que hicimos, solicitarla al partido. Y yo sigo insistiendo, y hasta que a mí los numeritos que me presenten no digan que Ilse no es candidata, yo soy candidata. Y les voy a decir las razones por las que yo estoy tan segura que yo soy candidata. Yo entré en el PRM en finales de 2015, sin una candidatura arriba. Porque yo no entré a ser candidata, yo entré a trabajar en el partido. Y hasta 2019 yo estuve trabajando militantemente, sirviendo al PRM y proyectándome en toda la provincia. Porque en la convención de 2017 yo fui electa presidenta, no presidenta de la mujer en la provincia, sino directora ejecutiva del Frente de Mujeres de la provincia. O sea, yo trabajé con doña Rosa la provincia entera. A mí me conocen en la provincia completa por la hoja de vida de servicio. Ya en 2019, cuando yo entro, siendo novatica, yo me fui a una convención. Yo entré a una convención con 2 meses, que me inscribí en julio y la convención era en octubre. Y yo saqué votos para yo entrar en la boleta como entré, a una convención cerrada.
y me voy a una elección trabajando desde diciembre hasta julio, pero con una pandemia, y saqué casi 3,000 votos. Entonces, eso no se logra si tú no tienes liderazgo, equipos y trabajo, sobre todo trabajo. Luego de ahí del 20, que no salí ganadora, no paramos, el equipo siguió creciendo y mejorando con un famoso FODA, que lo hacemos todos los políticos, donde fallamos. Y yo sabía dónde habíamos fallado porque era un tema tiempo. En unos minutos estaremos conversando con Bienvenido Pérez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero también es el jefe de la campaña que lleva a cabo para llevar a Víctor Fadul a la alcaldía de este municipio. Vamos ahora al comentario, el comentario que ha preparado para esta ocasión Edison Meléndez. Gracias, Fran, nueva vez aquí en Elecciones 2024. Nosotros a principio de cuando empezaron a definirse las candidaturas, habíamos pronosticado que el candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana lo iba a ser Víctor Fadul. Y decíamos en ese momento que había sido un error de este joven, ¿cómo se llama, Javier? El que se fue, Fran, a la fuerza. Jeffrey Infante, que había cometido un error de no entender que la política es una competencia de resistencia y no de velocidad. Hoy vemos cómo el pacto entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD
sacan de competencia totalmente a Jeffrey Infante y lo dejan muy mal parado en el aspecto de su militancia, por haberse ido del PLD, donde les recomendaba, debes quedarte ahí porque esa es tu casa, y entender que hay que hacer carrera. Era la frase que nosotros utilizábamos. Y nosotros siempre hemos tenido una valoración positiva de Jeffrey como técnico, como político no le conocemos esa trayectoria, pero decíamos que era un error que él había cometido y hoy estamos viendo el resultado, cosa que coincidíamos tanto Fran Javier como nosotros, de esa espera que deben tener los políticos y esa capacidad que deben tener para ver más allá de la curva. Él tiene muchas condiciones, es un técnico muy bien formado y además es una persona con un trato exquisito que siempre lo hemos resaltado. Después de conocerse que ya estaba la alianza y que el candidato de la alianza sería Víctor, nuestra recomendación a él, porque creemos en el talento y nos parece que Jeffrey es un gran activo para un partido, que debe preservarse y debe entender que esto no es un camino de velocidad, sino de resistencia. Nuestro segundo y corto comentario que queremos hacer en el día de hoy es con referencia a el exceso de publicidad que estamos viendo en Santiago, en el aspecto de vallas. Hay un refrán viejísimo que dice que la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino que también tiene que aparentarlo. ¿Y qué es lo que quiere significar ese refrán? ¿O qué llamado hace? Le hace un llamado a quienes ostentan poder a tener cuidado cómo actúa. Quienes han seguido nuestro trabajo como comunicador saben que siempre nosotros hemos sido abanderados de la transparencia y de la institucionalidad. Y yo creo que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que por demás es el candidato del gobierno, de un gobierno y de un presidente que ha mostrado austeridad, que ha mostrado mesura, debe estar al unísono con esa forma. Señores, yo ayer salí, estoy haciendo el comentario porque esta tarde estuve transitando por la 27 de febrero y en la 27 de febrero, desde la San Luis hasta donde vivo, cerca del Centro León, conté casi 30 vallas del candidato del gobierno del PRM a la alcaldía. Un asunto abrumante, porque las elecciones no se ganan con eso. Eso es un elemento importante, una sobreexposición innecesaria. Y lo estoy hablando por la calidad de funcionario público y por demás por ser candidato del gobierno. Y el llamado es a que sopesen eso, porque eso hace ver muy mal al gobierno y específicamente al candidato, que la gente se preguntará de dónde sale todo este dinero para esta campaña multimillonaria. No se gana con vallas. Es más, los proyectos políticos que se han sustentado en proyectos económicos, todos han fracasado. Jacinto Peinado, Miguel Vargas, Gonzalo Castillo, tuvimos un referente en Santiago con Fernando Rosa. Es decir, las elecciones se ganan con trabajo político, se ganan con liderazgo, no con inversiones extraordinarias como se están haciendo, porque no hay forma con ese exceso de publicidad. Señores, hay vallas, y lo estoy diciendo porque es el escenario donde lo tengo, porque no hay otra manera. Vallas que están continuas del mismo candidato, y me pueden decir, sí, yo sé que eso es un proyecto económico, que no es un proyecto político, que es un proyecto económico, pero lo mucho, hasta Dios lo ve.
Y entonces, si los números no están alcanzando, si los números no están dando, no se resuelve con valla, se resuelve con trabajo político. Porque de verdad, a mí, si hubiese sido también de otro partido, a mí me molestó transitar por una avenida y encontrarme que todas las vallas, si hay 30 vallas, 28 son de un solo candidato, que como decía, con relación a la mujer del César, hace muy mal con el candidato, que es un funcionario público, y por demás al partido, que es el partido de gobierno, de un gobierno que ha mostrado, o de un presidente, no de un partido, porque ha habido muchas personas que se han equivocado, de un presidente que ha demostrado austeridad y buen manejo de los fondos. El llamado es a que eso se regularice, porque con valla no se ganan elecciones. Sabemos que hay situaciones que los números no están donde deberían estar, pero todo el mundo sabe por qué no están donde deberían estar. Con valla no se va a solucionar el problema. Hoy vamos nosotros a entrevistar al jefe de campaña del candidato que está en la acera del frente. ¿Cuál es el jefe de campaña de esa candidatura? Ninguna, porque esto es un proyecto económico que de verdad hacen ver muy mal al gobierno y hace ver muy mal al Partido Revolucionario Moderno, en el cual yo milito, y me avergüenzo de que un partido de gobierno tenga una exposición que yo sé que tal vez puede no salir del gobierno, pero no se ve bien, e invito a que se corrija esa situación. Vamos ahora al comentario, tan pronto ha concluido Edison Meléndez con su análisis, su comentario. Corresponde ahora a Javier Jiménez. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Frank. Buenas noches, Edison, y a todo el staff del canal. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la oportunidad de permitirnos penetrar a sus hogares de manera gratuita. Y hoy miércoles tenemos un análisis breve porque queremos darle paso a nuestro invitado la noche de hoy, el señor Bienvenido Pérez. Miren, señores, entrando en materia, pienso y estoy totalmente convencido que analizar la política dominicana realmente es muy difícil. Se torna utópico hacer pronósticos. Y oigo por ahí algunos guruses políticos, algunos maestros de la política, dicen ellos, que pueden hacer pronósticos de quién se va o no en primera vuelta y que habrá segunda vuelta. Miren, la realidad en nuestro país es muy, pero muy complicada, porque cada 4 años el panorama político es diferente y varía. Este es el país más complicado para pronosticar resultados, porque aquí no hay respeto por los partidos y los partidos no respetan a sus correligionarios. Es difícil entonces trazar un resultado cuando no hay nada escrito. Un miembro de un partido está hoy y mañana no está. Las encuestas, al fin de cuentas, no son tan exactas ni creíbles porque te hacen en un ejercicio de un día, pero cuando esos correligionarios se te van a la acera al frente, ya el panorama cambia de manera definitiva. ¿Quién diría que la Fuerza del Pueblo y el PLD iban a estar aliados en el día de hoy? Una alianza atípica, porque siempre pasa y sucede que luego que hay una ruptura o una desbandada política de los miembros de un partido, pues se toma el tiempo, es un proceso que se toma tiempo para curar esas heridas. Pero parece ser que en el PLD y la Fuerza del Pueblo, las cicatrices no han sido tan profundas y han sido lo suficientemente inteligentes para sanar pronto esas cicatrices. Han sido inteligentes y han sabido administrar hasta el momento las diferencias. Claro, Danilo dice que uno está de este lado y hay que respetar, cuidar y defender los signos y los colores del PLD. Y está en lo propio, y está bien, es correcto. Igual que Leonel Fernández debiera hacer lo mismo. Y también
pues el PRD con Miguel Vargas Maldonado. Con esa alianza RD, Rescate RD, el PRM y el partido de gobierno, el partido oficial, tienen que ponerse, pero muy a la expectativa, porque es posible que irse en primera vuelta le sea muy cuesta arriba. En ese sentido, con esta alianza, si se mantiene la cohesión y pueden lograr el triunfo, que se ve casi en un 95% de los resultados a favor de esta alianza, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, pues el gobierno tendrá que emplearse a fondo. Y el presidente Luis Abinader tendrá que cambiar las estrategias, porque esa estrategia de Haití realmente se le fue boca arriba. El tiro se le fue por la culata al presidente Abinader, porque la frontera, esos inversionistas de la frontera, hoy están todos en bancarrota. Ha fracasado la estrategia de los asesores del presidente Abinader. Señores, nos vemos el próximo lunes, pero no se vayan, que seguimos con la entrevista. Bienvenido, Pérez.
Bueno, vamos a conversar con el jefe de campaña del candidato a la alcaldía por este municipio Santiago, Víctor Fadul. Con nosotros está uno que también fue aspirante a la alcaldía, Bienvenido Pérez, miembro del Comité Central del PLD. Aquí está con nosotros. Saludos, señor. Muy bien. Y además, yo soy fundador del PLD. Fundador Hoy del cumplimos 50 años. El PLD cumplió 50 años de fundado. Y 15 Del 73, nació en el de 73. 1973. Yo tenía 17 años y estaba en un ciclo de estudio estudiantil en el PRD, en el FREN, y cuando Juan Bosch se va, lo que estábamos en los círculos de estudio clandestinos dentro del PRD, nos fuimos acompañamos a Juan Bosch. 20 personas aquí en Santiago y no más de 1000 en todo el país. Fundamos el PLD. 23 años después, ese partido, nuestro partido, logró la conquista del ¿Recuerda esos 20 con la alianza miembros con fundadores? Balaguer. ¿Recuerda usted esos 20 miembros fundadores? Bueno, te puedo mencionar al Chino González, Aulio Ortiz, estaba Fran Castillo. ¿Quiénes están actualmente? ¿Usted recuerda? Estaba Rafaelito Solano, que se fue y después volvió. Estaba Miguel Rodríguez, que es el papá de Otto, que está en la Fuerza del Pueblo. Otto Vázquez. Sí. Miguel Vázquez se llamaba Miguel el papá. Sí, María Elena Núñez, la esposa del Chino González, Marisa de González. Sí. Y otro nombre no lo recuerdo así, pero eran los principales. Gardel dice que 20 no son nada, pero yo soy de los pocos que quedo. Camejo, Ventura Camejo es fundador del PLD, pero Camejo se organizó en el Francis Camaño en la capital y vino un año después, por él es el fundador del PLD, vino aquí al partido también en el 74, pero ya se había integrado el PLD en la capital, en uno de los organismos que se formaron. Bienvenido. Usted está contando la formación. El PLD vivió un proceso de estar en el gobierno durante 16 años, 12 años, no recuerdo, y ahora en oposición. ¿Hay espacio para rescatar algo que ustedes entienden, dejaron de hacer y fue lo que le dio éxito? Porque vimos a un PLD con una fortaleza que logró mantenerse y hoy vemos un partido cíclico, que es cíclico en los partidos políticos con algunas dificultades. ¿Qué entiende usted, que es un hombre de carrera, de trayectoria, bueno, mira, se debe rescatar? Creo la educación del partido es muy importante. Sí. Los líderes que no tienen formación es muy difícil que puedan orientar y dirigir con criterio. Y esa reproducción de liderazgo que Juan Bosch sembró en el sentido de darle formación de lo que era el estudio de la sociedad dominicana, que es la mejor manera de enseñar política a través del estudio de nuestra propia historia, que fue lo que él hizo con los círculos de estudio de ciencias sociales. Creo que es un elemento que de alguna manera no volver a los círculos de estudio, sino tener algún tipo de formación, y el PLD ahora acaba de fundar una escuela de formación política, que es un elemento que hay. Hay algunos métodos de trabajo que nosotros nos dieron resultados, que lo estamos incorporando a los trabajos de ahora también, que es el esfuerzo concentrado. Nosotros coger un sector de un barrio, una provincia, un municipio, y concentrar la mayor cantidad de compañeros para visitar casa por casa, para llevar determinado mensaje en un momento determinado. Cuando se están en ahora lo situaciones... estamos utilizando incluso para el trabajo de campaña política, porque eso nos dio resultado en un momento determinado y creemos que la cosa que da resultado, nosotros hemos hecho práctica con el esfuerzo concentrado, que es visitar casa por casa en comisión para detectar gente que quieren apoyar el candidato, detectar gente que quieren organizarse. Nosotros no subestimamos a nadie, es decir, hay muchos líderes y gente con inquietudes sociales que a veces se subestiman
que es un error. Hay dos graves errores que en política son graves, en la vida también, que tú sobreestimarte y tú subestimar. Cuando tú te sobreestimas, tú crees que tú no necesitas a nadie. El tema Y pierde la Bienvenido, perspectiva. de ustedes convertirse en una maquinaria electoral dejó atrás muchas cosas que fue lo que le dio esencia al Partido de la Liberación Dominicana. El entablar una discusión con un circulista en esa época era uno alimentarse de muchos conocimientos que ustedes tenían, pero el gobierno parece que obnubiló y dejó todo atrás, cerraron los locales, todo como que se fue a pique. Bienvenido. No, mira, eso fue un error de abandonar muchas cosas que nos dieron resultados. Pero habían otras que nosotros, si no lo hacíamos, era difícil que pudiéramos llegar al poder. Es decir, nosotros cuando surgimos como PLD, era un partido de cuadro, que no solamente era una formación para participar en elecciones, sino para coyunturas que pudieran presentarse, aprovecharla y ver cómo nosotros podíamos alcanzar el poder. Ese fue el objetivo inicial de un partido de liberación El fin nacional. justifica los Entonces, ¿qué pasa? La realidad, el político tiene que alimentarse de la realidad. Una línea política, incluso estructural de un partido, tiene que ser el producto de un estudio, un análisis de una realidad determinada, y eso entonces nosotros lo hicimos. Si nosotros llegábamos, manteníamos el partido de cuadro, era difícil que pudiéramos llegar al gobierno por medio electoral. Entonces ampliamos el PLD, creamos los organismos especiales, que fue la primera apertura del PLD. A mí me tocó para la región de Santiago, del país, del Cibao, a Temito Clemontal le tocó en la capital y esa parte del sur, y a mí me tocó en el Cibao la apertura de la formación de círculos de estudios especiales, que fueron de meter al PLD en la mediana y alta pequeña burguesía, porque la mayoría de nuestros compañeros éramos de la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre. Y entonces para tú incidir en la sociedad por medio electoral, tú tenías que buscar un tipo de estructura que pudiera calar, y eso hicimos. Los hijos de Incluso Machepa y los hicimos Tutumpones, la como decía alianza el profesor política Juan en el momento que teníamos que hacerlo. Porque la política es eso, la política, cuando tú estás en el poder, tú luchas por mantenerte en el poder. Bienvenido. Cuando estás en la oposición, tienes que Una luchar por pregunta. tener poder. Cualquier tipo de nivel de poder, a nivel municipal, provincial y nacional. El político que no tiene esa aspiración y esos criterios claros, no puede ser político. Puede ser cualquier otra cosa, no político. Por eso tú ves que hay gente que a veces tienen aspiraciones políticas, pero no dominan como ciencia la política y como arte tampoco. Porque donde se queman los políticos es en la aplicación de la política, en el arte de la política. Sí, así es. Ahí, por eso hay tan pocos líderes. Bienvenido políticos. Pérez. Víctor Fadul es un producto acabado, ya es un triunfador, sin dudas. Definitivamente que Víctor ha mostrado ser un político de fuste y ha sido el más votado, quizá en varias ocasiones, con su candidatura a diputado. Cuenta con la estructura de la familia Martínez, de Abel Martínez, el candidato a presidencial, ¿no? Actualmente. Entonces, tiene una figura fresca, cae bien Víctor Fadul. ¿Cuál es el aporte al producto en materia política que le hace el veterano Pérez a Víctor Fadul? ¿Qué le hace falta a Fadul que le puede agregar Pérez en Mira, este caso? yo estaba como jefe de campaña. Yo estaba trabajando como enlace político en la provincia de Valverde, desde que se inició el proceso. Y me dijeron, mira, es importante que tú vengas a trabajar a Santiago a dirigir la campaña de Víctor Fadul. Y yo no lo pensé dos veces, tomé la determinación, porque creo que esta plaza, y tú lo decías, esta plaza es importantísima para lo que va a pasar en febrero y lo que pasará en mayo, 19 de mayo. Entonces, eso me movió a trabajar con decisión, con entusiasmo, por la candidatura de Víctor Fadul. No solamente por Víctor Fadul, sino por Santiago y el país. Es decir, Santiago es una ciudad muy importante para el país, para la región del Cibao, la instancia política más importante que tiene la región
es ese ayuntamiento, que es una instancia política del Estado importante, y es la más importante, porque la mayoría de ministerios de secretaría en estas provincias son oficinistas sin fondo, ni siquiera caja chica tienen. Y los ayuntamientos son la instancia de poder más cercana con la población. Entonces nosotros tenemos que ganar aquí sí o sí. Una, porque nuestro candidato Abel Martínez es de Santiago, es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y con la ayuda del trabajo del partido y la ayuda de Dios será nuestro presidente, ganará las elecciones en mayo, 19 de mayo del 24, y con esta instancia de poder trabajando para el 24, después que ganemos las elecciones aquí, se le hace más fácil, pero si perdemos, se le hace muy difícil también el acercamiento del poder. Esa es la importancia que yo le vi. Y yo me he dedicado, yo soy un trabajo, a mí me gusta trabajar política en equipo. Y esa herramienta de tú meter los candidatos a trabajar en equipo en los barrios nuestros, que son la gente que te buscan los votos, que te llevan la gente a votar. Claro. Las elecciones de medio tiempo tienen una particularidad, que no tienen ese entusiasmo que te despiertan las nacionales. Y entonces es más difícil tú mover la gente para llevar a votar. ¿Cuál es la debilidad de Inter para fortalecerle? Espérate, el partido que tenga mejor estructura para llevar la gente a votar en las elecciones de febrero, ese va a ganar. Nosotros no subestimamos a nadie, ni tampoco nos sobreestimamos. Vito está bien en la encuesta, está bien posicionado, está arriba del candidato contrario al nuestro. ¿Cuáles son los números actualmente? Bueno, nosotros tenemos una encuesta que Víctor tiene un 49, esa fue una que se hizo incluso en la capital, Dani Alcántara, que lo midieron a ellos, a ellos dos solos. No es que era... ¿Pero un sondeo o una encuesta? No, una encuesta, una encuesta. Lo midieron a ellos dos solos. Ahora acabo de ver Acento, que es un sondeo en términos de la alianza, que es de los otros, el beneficio que tiene Víctor también. Víctor tiene varios beneficios que le apuntan para ganar. Primero, va a heredar una alcaldía que ha hecho buena gestión, un Santiago limpio, ordenado, nosotros hicimos un levantamiento aquí en Santiago y el 98% de los santiagueros se sienten orgullosos de Santiago, cosa que se había perdido. Y ese orgullo tiene mucho que ver por el ejercicio de recuperar a Santiago de su limpieza y el ordenamiento, y entonces es una ventaja para Víctor. Tiene la otra ventaja de que tiene un partido con una fuerte estructura aquí en Santiago. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la circunscripción 1, que es la que más votantes tiene, nosotros tenemos 75 comités intermedios de 225 personas. Si tú multiplicas 75 intermedios por 225, te da 16,000 y pico de personas organizadas. Pero tenemos en las dos, en el municipio cabecera, tenemos 24 comités intermedios de 225, son algunos 5,000, casi 6,000 personas organizadas. En la 3, que Víctor también, como fue candidato ahí 2 veces, me ha votado, ahí tenemos 33 intermedios. Por todo, en el municipio cabecera tenemos organizado 29,875 miembros del PLD. Te digo con cuánto se ganó las elecciones en el 20, con 74,000 votos. Abel ganó con 74,000 votos. No es la misma realidad. Hubo una gran atención por la pandemia, cosa que nosotros la tomamos en cuenta ahora. Nosotros estamos trabajando para 150,000 votos. 150. Si tú le das a 29,875 miembros, le das 4 votos nada más para que busquen. De aquí a febrero, es decir, nosotros ganamos fácilmente las elecciones con un alto porcentaje. Víctor está bien, una persona que conecta bien con la gente. ¿Eso traduce la senaduría también? ¿Eso se lleva a la senaduría? Ya ese es otro proceso. Ahí va. Es otro proceso que es después de febrero, que entraremos
a ese trabajo de posicionamiento en lo presidencial y en lo congresional. Ahí iba. Yo, Sí, Víctor tiene un buen posicionamiento y conecta, que tú lo dices, conecta bien con la gente. En esos barrios yo quiero que ustedes nos acompañen un día, para que ustedes vean cómo él conecta con las personas adultas, mayores, con las personas que no son... Es decir, hay un ángel que él tiene, que es algo natural, y eso lo hace ser buen candidato. Y por eso ha crecido tan rápido en las encuestas, incluso en la circunscripción 1, que no era su territorio de trabajo, él caló bien. Sí, por eso fue que Jeffrey y otros compañeros que aspiraban también, como el compañero Silvio, que incluso ayer se tomó un café con Víctor apoyándolo públicamente. Silvio Durán, sí, ustedes no lo vieron. Sí, lo presentamos, Sí. la presentamos. Y el mismo la- Jeffrey ha hecho algunos Jeffrey, Twitter también. pie de plomo. que es una Sabes pe- que tienes mi admiración. Sí, sí, Tienes sí. que tener pie de plomo. Yo lo quiero mucho a Jeffrey, es una persona, y su papá es muy amigo mío. Está bien formado, Jeffrey. Sí, es una persona que tiene futuro político. Claro. Y entonces tiene que, tú lo explicabas muy bien. Madurar políticamente. Sí, no es un problema personal, No, claro. ni pasional tampoco. Pero tiene un sino bagaje. que es una realidad. Y es personas como él, nosotros podemos trabajarlo en el futuro político. Y vienen las elecciones, 4 años pasan rápido. Sí. Que podría tener una coyuntura que en política te favorece o te perjudica en la coyuntura. Los pleitos se echan adentro. Adentro. Bienvenido. Javier más o menos preguntó, en la política de hoy, porque mucha gente cree que Maquiavelo y todavía las cosas, con relación, a mí me consta, no que yo lo escuché, que yo lo vi, que alguien me dijo, que están muy bien ustedes en materia municipal. Sí. No así en los otros renglones. ¿Qué está pasando con los partidos? Porque antes cuando uno decía, mira, tal partido está encima y eso va a ser un bateo y corrido todo. Por ejemplo, la encuesta que yo, de hecho, cuando me entregaron los números, le dije, no, miran otra vez que esto no puede ser. Veía a un PLD bien posicionado en la parte municipal, pero en el suelo, en la parte senatorial. Sí, pero es que son coyunturas diferentes. La gente se acerca más a lo que va a pasar en febrero. Por eso el candidato a alcalde y los regidores dinamizan más el trabajo político de contacto con la gente, y ese trabajo es el que entusiasma a la gente para trabajar. Entonces todavía lo ven más distante. Entonces aquí va a cambiar mucho el panorama político después de las elecciones de febrero. Sí, ya lo que pasará para la presidencial y lo congresional va a ser bajo otra coyuntura, que las encuestas ahora mismo no las pueden medir, por eso son falsas. Todas esas encuestas que se hacen, Es difícil. para tú, como tú lo decías, es muy difícil tú analizar primero ahora lo que va a pasar Es difícil. dentro de 8 meses Es o 7 meses. complicado, es complicado. Sí, es muy difícil. Las encuestas son cuestiones de momento. Claro. De momento. Entonces ¿Quién? ahora mismo el momento no tiene la candidatura presidencial ni senatorial. Entonces tú medir eso, el mismo Hipólito, que es un hombre pragmático, yo no sé si ustedes han escuchado los comentarios de Hipólito, No, de Hipólito. con relación a las encuestas. Es así. Muchas veces hay gente que utiliza las encuestas para posicionar partidos y posicionar candidatos. Acomodar. Que eso pasa, el que paga esas encuestas tiene un propósito de posicionamiento. Que Bienvenido. nosotros nos ha faltado un poco en ese sentido. ¿Quién llamó a Bienvenido? ¿Lo llamó el partido o lo llamó el candidato? Y le dijo, yo te necesito. No, me llamó el candidato, me llamó el partido y yo me gusta actuar políticamente sin pasión. Yo tengo un criterio de país, de nación, que creo que las cosas hay que inducirlas con idea clara, sobre objetivos claros, y entonces entendí la importancia que tiene la Plaza de Santiago para lo que va a pasar en mayo. Entonces vine y tengo el mismo entusiasmo de cuando yo tenía 17 o 18 años. Mira, Estoy trabajando con mucho entusiasmo. en este caso, yo creo que las cosas son mucho más favorables
en torno a la relación que existe entre ustedes, la familia Fadul también. y Bienvenido Pérez. O sea, yo me imagino que tú viste nacer a Víctor Fadul. Sí, claro, claro. Y Yo soy como su papá. Y quizás las cosas ahí se facilitan mucho mejor. Sí, también. A mí me tocó cuando Monchi viene de España, que Monchi estaba estudiando medicina en Zaragoza, en Madrid, y después pasó a Madrid, a otra universidad. Viene en el 70 y finalizando el 73, 74, quien organiza Monchi Fadul en el PLD soy yo. Me tocó ese privilegio a mí. Y a Julián Cerulle tuve el privilegio de ser yo que lo organizara, y a Fernando Rosa también. A veces no me gusta decir mucho porque me pueden aparentar como muy yoíta. pero y es verdad, me da vergüenza a veces que la gente pueda creerse que armador. que uno tiene un problema personal. Y entonces Monchi y Víctor, que yo lo vi nacer, vi crecer políticamente a Víctor también, y veo las condiciones que tiene. Sí, Santiago va a tener un beneficio con Víctor Fadul siendo alcalde, porque domina el tema también municipal. Sí, es inteligente y tiene la sensibilidad. Te digo porque Víctor 2 veces candidato y diputado por esa circunscripción, el más votado de las 3, porque nunca abandonó. Siempre, si no era de candidato que iba a las elecciones a pedirle a la gente que votara y se desaparecía. No, él estaba a los 4 años dándole la cara a la gente y ayudándolo en lo que podía. Y él tiene una sensibilidad también política, social. Una empatía política. Y sensibilidad, sí, que se preocupa por buscarle solución a la gente. Y sobre todo a la gente necesitada. Él tiene eso le ayuda mucho a tener mayor conexión con la gente. Sí. Porque si hay algún problema que esté en su mano para resolverlo, él lo resuelve. Bienvenido, no al político, al jefe de campaña, sino a la experiencia. Todos vivimos nosotros, Javier, que viene también de esa parte, el impacto que tenían las elecciones, las construcciones, las obras. ¿Cómo podemos explicar en Santiago el posicionamiento de Víctor con una gran inversión en infraestructura que está haciendo el gobierno central? Sí. Es decir, ¿cómo no se transfiere eso al candidato del partido que está haciendo todas esas obras? ¿Y cómo Víctor logra romper? Pero yo te digo 2 cosas. Víctor tiene 2 cosas a su favor. Primero, a quien va a sustituir la alcaldía, el compañero Abel Martínez, que ha hecho un excelente trabajo aquí en Santiago. Todo el mundo reconoce que esta es una ciudad que la gente se siente orgullosa de vivir en ella, que es modelo incluso no solamente para los en la República Dominicana, sino para otras ciudades de la región. Del área. Sí, con el ordenamiento, la transparencia que se está manejando el ayuntamiento, que es el buque insignia de Abel, ese ayuntamiento y esa administración. Aquí yo he escuchado a otro candidato hablar que Santiago está sucio, para hacer una campaña, y eso, cuando la gente escucha eso, sabe que está hablando mentira, porque no es verdad. Siempre se puede mejorar, siempre, porque nada es absoluto. Es decir, siempre puede hacerse cosas mejores, y uno no puede conformarse con lo que tiene. Y Víctor ha entendido eso, que va a recibir una ciudad limpia, ordenada, pero puede hacerse algo más y mejor. Y hay un plan, continuar lo que está bien. Claro, esa consigna que Joao aplicó, sí, en el 16, no en el 16, en el 12, que estaba Leonel en el poder, que era nuestro compañero. Ahí tú no podías criticar a la oposición, pero dio resultado. Ganó las elecciones con las elecciones más votadas de toda la historia de Danilo Medina, con un 62%. Cuando la campaña inicial que le hicieron, que era un hombre que no tenía carisma, que era muy difícil que pudiera ganar sin carisma, que no sabía comunicar bien los conceptos y la cosa, y sin embargo se convirtió en el hombre más popular, con un 62% en las elecciones.
Incluso si él hubiese sido candidato, si la Constitución se hubiese reformado, era muy difícil que perdiera la gente. No entramos ahí. Como que la respuesta tú no se la Sí, dices. Pero entonces Edison. voy para allá. Entonces, otra cosa que le favorece a Víctor fue el ejercicio de los 8 años de gobierno, sobre todo los últimos 8 años de gobierno del PLD. Te digo cuántas escuelas nosotros hicimos aquí en Santiago. 91 escuelas. Los hospitales los reformamos. Ese Cabral Ibar fue el PLD que lo reformó. Pero no lo están vendiendo eso ustedes. Lo vamos a comenzar a vender. Porque los pueblos, la capacidad de análisis de los pueblos es comparativa. Los pueblos comienzan a comparar estos 3 años de gobierno de Abinader, que ha cogido más de 32.000 millones de dólares y ha manejado 3 presupuestos con más de 1 billón cada presupuesto. Y no hay una obra que pueda exhibirse todavía. Porque hay esa inversión, pero no hay una obra. Digamos una obra a nivel del país, en estos 3 años que pueda exhibirse. Y yo te puedo decir, de esos 8 años, por ejemplo, Punta Catalina. Punta Catalina, si no se hubiese construido esa planta, este país estuviera pagado, con muchísimos problemas. Y la cantidad, por ejemplo, yo le pregunto en los barrios, aquí cuando vamos, dígame una obra que este gobierno haya hecho por aquí. El asfalto de todos esos barrios lo hizo el PLD. Lo hizo el PLD y la gente comienza a recordar eso. Pero la pregunta que decía Edison, ¿no se transfieren votos hacia el candidato a la alcaldía? Más de 60.000 millones de pesos en inversiones en Santiago. Pero oye lo que te estoy diciendo, para caerte ahí, los beneficios que tiene directamente Víctor para tener esa simpatía es la comparación del pueblo que comienza a hacer. Y esta, por ejemplo, esta construcción que no está terminada, que lo que han traído es un obstáculo en el tránsito y todo. La gente... Eso es propio de la construcción. Está bien, pero la gente, la población... Todavía, escúchame, la gente de la población no percibe, que no percibe esa obra, incluso que todavía no la ha terminado este gobierno. Incluso tampoco el candidato no es el candidato presidencial, no es el presidente. Es decir, el presidente tiene un ejercicio de evaluación y de comparación que esta persona como funcionario del gobierno no ha hecho tampoco nada aquí por Santiago. Es decir, incluso los mismos compañeros de su propio partido entienden que no es un gestionador tampoco de beneficio para los propios compañeros del partido. Y eso no se le está transfiriendo al candidato de ese partido. Sin embargo, el PLD está unificado en torno a Víctor Fadul y ha crecido. Por nosotros, aún con gente individuales que se van, el PLD tiene una estructura mejor que la que nosotros teníamos. Los intermedios que nos dimos ahora después del Congreso último son intermedios que funcionan, que son hombres de carne y hueso que se los podemos exhibir, que no es en papeles que están, y que están trabajando todos los días. Por ejemplo, el domingo, nosotros tuvimos, por ejemplo, hoy, yo vine de un mano a mano, de un encuentro en la circunscripción 2, en Bellavista, Torre Rafael, La Joya, y vine antes que terminara por el compromiso aquí. Pero el domingo lo metimos en Sánchez Bolívar, en Rafael, en los multifamiliares, 67 visitas de contacto directo con la gente, recibiéndolo con sus amigos, familiares, vecinos, para tomarse un cafecito directo ahí. Y terminamos desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche y comimos en el Valentín le llevó mucha gente a ustedes en Bellavista. Bueno, nosotros estamos en Bellavista ahora y recibieron a Víctor. Yo quiero que ustedes vean cómo es que lo reciben. Es decir, es la población que está recibiendo. ¿Tiene más peso las figuras que los partidos ahora? La misma pregunta, pero en otro sentido. Muy difícil también. Porque mira, por más capacidad que pueda tener una gente individualmente, si no tiene estructura política, aún esos partidos, esa persona no va a ningún lado. Y más para las elecciones de febrero. Si tú no tienes una estructura que te lleve a la gente a votar,
aunque tú tengas tal vez algunos puntos de simpatía, es posible que cuando vengan a contarse los votos, haya sorpresa. Claro. Simpatía no es voto. Sí, sí, simpatía no es voto. Por ejemplo, con la compañera Margarita, que pasó al interno, Margarita era la que mejor le daban las encuestas, se descuidó en conformar una estructura al interno del PLD. Cuando vino a reaccionar, a formar, ella estaba tranquila porque las encuestas le daban mejor posicionamiento. Pero trabajó a ver, y el mismo Domínguez Brito, una estructura constante, tuvo más gente, capacidad para llevarlo a votar. De 41 regidores, ¿cuánto usted cree que se lleva Víctor Fadul si gana las elecciones? Nosotros, Lo que usted está planteando. nosotros vamos a ganar suficiente, porque Víctor va a crear un buen posicionamiento. Y el equipo de regidores que tenemos, que cada uno tiene su equipo de trabajo y tiene incluso su encargado de campaña. Eso que tú decías, cada regidor nosotros lo hemos orientado a cada candidato que tenga que formar su equipo de campaña. Pero es ilógico que una campaña no tenga Es decir, jefe de campaña. cada El candidato quien, sea su por propio jefe de un campaña. regidor, tú te imaginas, por ejemplo, nosotros teníamos una cantidad de aspirantes a regidores y cada uno tenía un equipo de campaña, 67 aspirantes había, eran 67 equipos de campaña. Ahora 41 equipos de campaña, trabajando todos los días, con su plan de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos que cada uno, que es la mejor manera de tú poner a trabajar a todo el mundo en la estructura de un partido, es tú ponerlo a trabajar, a buscar los votos que van a conseguir para llevarlo a votar. Y que cada quien tenga una meta. Tú puedes conseguir 5 votos, ¿a qué puedes conseguir 10? Sí, uno lo tienen como estructura partidaria, pero lo aterrizan en términos individuales de cada quien. Cada quien sabe cuál es su meta para buscar en febrero. Y cada quien después sabe cuál es su meta para buscarlo en mayo, el 19 de mayo. Una es el 18 de febrero, las elecciones, y la otra es el 19 de mayo. Entonces nosotros estamos trabajando ahí, no es con valla que se gana nada más. Eso es una parte importante. Ya me están escribiendo. Oigan, lo que este hombre ha dicho, que yo creo que ha dicho más de lo que debería decir. Sí. Es la muestra de cómo se gana o se pierden elecciones. Claro, claro. Así es. Privando en bueno y sin aceitar las maquinarias y las estructuras políticas, no se gana. No se gana elecciones. Eso es así. No se gana. Eso es así. Nosotros, por ejemplo, en el proceso pasado, si tú te pones a analizar lo que pasó, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar política desde el poder casi 20 años. Y de un momento a otro nos vemos en la oposición. Había muchos compañeros que no aterrizan. No, la estructura estaba rota. No aterrizan, no es lo mismo. Y por eso tú ves que ahora hay alguna gente que estuvieron ahí, no le veían posibilidad de poder inmediata al PLD y espartan la mula. Porque hay de todo en los partidos políticos. Así es, gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta noche de elecciones 2024. Bienvenido Pérez, miembro del Comité Central de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, jefe de campaña de Víctor Fadul, candidato Pero a espérate, perdón. El otro elemento importante que hace que Víctor vaya a ganar las elecciones es la alianza ahora con estos dos partidos grandes también. Son 3 partidos, 3 fuerzas juntas. Doy un chin, porque el PRD es un chin. Acento.com hoy hizo un sondeo. Ustedes lo vieron. El PRD tiene 4 gente, pero... Sí, pero psicológicamente... Gracias, bienvenido. Gracias a ustedes por acompañarnos en nombre de Edison Meléndez, también de Javier Jiménez, Adalberto de León, la producción general y Frank Rodríguez. Agradecen la sintonía. Mañana a las 7 volveremos otra vez con otra entrega de Elecciones 2024. Feliz resto de la noche.